Bien. día. Dale, gracias. Feliz día a todas las Me alegra. voces. Feliz día a Todas todas las las voces. voces, Exacto. todas. Totalmente. A todas. Che, Mariela, vos sabés que, bueno, nosotros en el arranque, el día de hoy, hicimos más que un juego con la gente, reconociendo las voces que han caracterizado a personas, no solamente de la música, sino bueno, de la locución y demás. Pero lo que nos queríamos preguntar, y por eso nos contactamos con vos, es si hay alguna serie de tips para poder cuidar en nuestra voz en el día a día, que por ahí son cosas que no nos cuesta mucho hacer, pero hacen la diferencia en el día a día en el cuidado de nuestra voz. Sí, Pongo un ejemplo, el de los docentes, que lo dábamos hoy. Sí, que lo traía también ayer a colación Rodrigo Alonso, que Sí. justamente dice, es una de las enfermedades más comunes en docentes, el tema de la voz, el empezar a quedarse sin voz, el esforzar de más. sí. Es más común es la población mayor que asiste a consultorio por el desgaste y el uso, ¿no? En cantidad, en intensidad. Entonces tienen, bueno, una demanda grande en su voz profesional, pero que no han educado. Entonces ahí vienen las consecuencias. Muy importante es justamente tener estos tips, conocer la educación vocal dentro de lo que se puede. Yo también soy docente, además de trabajar en consultorio doy clases en distintos Docente, institutos. eso, docente del Sí, 12, me imagino que te cruzarás con La muchas carrera de voces muy locución. particulares. entre ellos sí, doy clases en la carrera de locución del Instituto 12, sí, en la carrera de la licenciatura en fonoaudiología de la Universidad Católica de Santa Fe y en el Instituto Coral de la provincia en la carrera de formación de coragutas, en Rapid. Sí, así que sí, imagínense como que poblaciones distintas a que se dedican a esto de voz. Y al ser docente, entonces sé que muchas veces no puedo. Ay, se nos cortó. Ay, se Se escucha. cortó. Ya la vamos a conectar no dio más la nuevamente voz. a Mariela Penso. No, no. Fonoaudióloga. Justamente a ella no le va a pasar Ahora eso no es nunca. vos, es Ella tú, tiene todo. Tu voz. No es más Escucha. vos. No, chicos. Qué chiste Está medio pésimo, básico Juan eso. Chimolina. Estamos muy Por el mal. amor de Dios. Estamos muy mal. Es Yo rápido. necesito es ahí, algunos tips. Pasa. Necesito algunos tips. Estoy llegando al límite con mi voz. Ujú. Ya siento que 2 o 3 años no puedo hablar más por ¿Cuánta radio. agua tomás por día? Muy poca. Bueno, Eso ya, desde el vamos, Bueno, está ya. muy mal, Juan. Estoy preguntando. Quiero saber. Y sobre No todo cuenta, es Mate. el agua, el alimento y el dormir también. El El otro día descansar. lo decíamos, cuando hablábamos el miércoles pasado, antes de que te enfermes, creo que vos nombrabas a alguien que en vez de trabajar la voz antes de un relato, dormía. no, de un recital. Sí, lo mencionaba al enano de la puerca, Sebastián Teixeira, Ajá. que él siempre decía que, bueno, el dormir es la mejor manera de no utilizar Descansar. la voz. Descansar, claro, para mantener bien las cuerdas vocales. ¿La tenemos nuevamente? A Mariela. Mariela, te recuperamos. ¿Estás del otro lado? Sí, acá estoy. Bueno. Volví. Espectacular. No No, estaba justo mencionando lo del tema principalmente de los docentes, de que también tienen que o deberían aprender a utilizar la voz para, bueno, para no tener ciertos inconvenientes, ¿no? Al paso de los años. Claro, sería el ideal que lleguen a tener esta técnica vocal. Sí, había quienes, como contabas vos recién, que hicieron consultas a fonoaudiología, entonces ahí sí tienen esta técnica vocal, o por cursos, capacitaciones, Ujú. pero por lo menos tener estos tips, ¿no? Que decía eso, no sé qué te habrá escuchado cuando se cortó, Ujú. pero tener herramientas claves y fáciles y rápidas para hacer, no esperar la pausa para intervenir, porque a veces en el diario no la tenemos a la pausa, Claro. eso es real, hablamos un montón y de alta intensidad con esa demanda. Entonces, sí saber básico que si yo hoy no estoy viendo la voz, porque tengo algún resfrío, algún cansancio, porque no dormí, no descansé, no me siento bien, me duele un poco la garganta, ese día hablaré menos. Entonces, sí puedo, adecuo la clase para tener pausas, o llevo más material escrito, o los hago participar a los alumnos, que ellos hagan algo. Por supuesto que con los más grandes, sí, uno puede hacer más esto, ¿no? Con los peques, lo mismo, aunque uno esté resfriado y mal de la voz, a veces es imposible hacer esa pausa. Che, Mariela, vos es que se habla mucho
de la utilización, de la buena y la mala utilización de la voz. Y Sí. hay un aspecto fundamental, bueno, esto lo aprendí cuando fui a fonoaudióloga, Ujú. que es el tema de la respiración, de esto Sí, de respirar con, digamos que el aire vaya al diafragma, puede ser, viene por ahí la mano, ¿no? exacto. Ok, Ahí sí, muchas veces dice que respiro por boca, respiro por nariz. Esto también está muy difundido. sí, Es más sano respirar por nariz porque entra filtrado, húmedo, cálido, pero la realidad es que cuando hablo, cuando canto, respiro por boca. Es claro, más fácil, más práctico, más rápido. Entonces, si tengo esta base alérgica, que puedo estar respirando encima, hablando mucho, en un ambiente con ácaros, con hongos, frío o seco, sí, no voy a tener ese filtro de la nariz, pero es más práctico. Entonces, por lo menos, aunque entre ese airecito un poco por nariz, que vaya dirigido a donde debe ser para después poder dominar esa salida del aire, ¿no? ujú, Y que rinda. Entonces, ese lugar sería a la base de los pulmones, que es el espacio donde es mayor. claro. Va a entrar más aire que yo voy a obtener después para el uso y para controlarlo. Y Entonces, eso, ¿cómo sé a dónde va? claro. Sería muy práctico, ¿no? El que no sabe y está escuchando dice, bueno, ¿cómo hago yo para llevar el aire a la base de los pulmones? Cuando descienden los pulmones, empujan un poco la cavidad abdominal hacia afuera y las costillas se ensanchan. Entonces, si yo cada vez que respiro siento este movimiento a nivel abdominal, que es donde está el diafragma, que vos lo nombraste, que es un músculo respiratorio, pero si siento este movimiento abdominal hacia afuera, cuando el aire ingresa, o que se muevan las costillas bajas hacia afuera, ahí me aseguro que el aire fue a la base de los pulmones. Ujú. Vos sabés que hablábamos, ¿puede cambiar la voz de una persona dependiendo por dónde esté respirando? Sí, si yo tengo base alérgica que me va a afectar, ¿por dónde estoy? Vos te referís por boca, por nariz. Claro, porque nombrábamos un Claro, montón de personas famosas al principio Sí. de la apertura del programa y en un momento caímos en la duda porque para mí la voz, te doy un ejemplo claro, de Vicentico, sí. yo me doy cuenta que es la misma persona que después canta, aunque la voz cambie un poco, pero me doy cuenta, y acá por ahí los chicos, Robert, en técnica me decía, es otra persona. En realidad, parece otra persona. Ah, cuando canta, cuando habla. Porque para mí cuando canta Sí, respira por un lugar y cuando habla respira por otro. Entiendo que va por ahí. Sí. no. No, bueno, entendí mal. Gracias, Mariela. No, te lo aclaro. Decime. Podemos, no, a ver, como técnica puede uno, y de hecho me llegan pacientes cantantes que respiran por nariz, y por supuesto que uno no le cambia el modo, sería, ¿no? Que es la forma de ingresar. Pero el usuario, el profesional, puede respirar por boca cuando canta, tranquilamente, y si va a dónde va, a la base de los pulmones, eso es más importante que la forma en si entra por boca o por nariz. O sea, es no quedarme con una respiración alta, que sea escasa, que me dé tensión, sino que vaya abajo. Si la respiración bucal es baja, es costodiafragmática, va a estar bien. La diferencia que ustedes sienten en una voz y en otra, o cuando uno habla o cuando uno canta, es que el aprendizaje o la técnica es distinta. El cantante aprendió la técnica vocal justamente para el canto y aplica los resonadores de una forma correcta, abre la boca, coloca la lengua de tal forma, abre faringe, de hecho tiene un dominio de su respiración y de su aire en el canto, y no es menor la cantidad de pacientes que llegan a consultorio, cantantes justamente que en canto tienen su voz sana, pero no tienen técnica en voz hablada. Claro. Pero Claro. no se trata tanto del modo por donde ingresa, sino en sí de la técnica que tendría que tener también técnica en voz hablada, como lo tiene en la cantada. Ujú. Pero O es sea, más de equilibrio, de función vocal y de uso de la voz en los resonadores. claro. Bien. Sería lo ideal que sea equilibrado. También nombrábamos Sí. a personas que tal vez la voz no nos cae bien. Creo que esto también tiene que ver mucho con la personalidad, con, bueno, quién es, qué lugar representa y demás. Obviamente que se suma a esto, pero muchas veces hay voces que son famosas, que son voces reconocidas,
que de entrada no nos caen bien. O no las queremos escuchar durante mucho tiempo. Pero vos decís que son voces como invasivas, como que te dan ganas de cambiar el dial. Bueno, acá se armó un debate un poco en la mesa. Es una persona súper querida, pero no tiene tal vez una voz muy armónica, que es Leo Messi. Ah, Claro, bueno, Messi. Messi, claro. Es una persona que por la personalidad lo queremos, obviamente lo vamos a defender. Lo quiso instalar a alguien. Tiene Sí, la bueno, mejor bueno. voz del mundo. No. Obviamente sí, pero a la vez también es verdad que tiene una voz particular que para escucharlo un rato largo, tal vez no sé si te da, si querés escuchar lo que tiene para decir porque es Messi, Toda la pero no vida. sé si la voz te dan ganas de escucharlo. A lo que iba con esto es, eso se puede trabajar, ¿no? Se puede trabajar, sí. Hay técnicas justamente de educación, o sea, no solamente puedes recurrir al fonoaudiólogo cuando hay una patología o algo para reeducar y restablecer. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Sí, perdón. Sino que se va para educar. Pues una voz sana, pero educas ¿qué? Modulación, justamente entonación. Una voz sana tiene justamente ese equilibrio, que no es monótona, que tiene cambios en la intensidad, que hay pausas, distintos ritmos. Justamente lo sano o lo equilibrado es ese cambio. No es un equilibrio siempre igual, ¿sí? Entonces, Ok. si yo escucho una voz fuerte todo el tiempo, puede llegar, como decían recién, a apabullar o a predisponerme distinta, porque tengo una voz que siento invasiva, pues una voz muy suave todo el tiempo, que yo tengo que hacer esfuerzos todo el tiempo para entender, y también llega un momento en que cuelgo la atención, o una voz muy grave, una voz muy débil, una voz llena de muletillas, sé que ustedes se educaron para no tenerlas y cuánto cuesta. Entonces, si hay mucho vicio, mucho ruido en el habla, o tiene esto, ¿no? Como un exceso en alguna de las particularidades o cualidades de la voz, sí uno tiende como a desconectarse en sí del mensaje, más allá de la memoria, que tal vez esa voz me despierta o la asocio a o a con, ¿sí? Bueno, esto ya es muy particular y va a juicio de cada uno. Mariela, te consulto, ¿qué Sí. tips podemos tener en el día a día? No necesariamente para una persona, a ver, todos tenemos que usar la voz en la diaria, y va más a esa cuestión, la consulta que tengo para hacerte. Todos y todas tenemos que cuidar nuestra voz porque es el arma principal que tenemos la herramienta principal que tenemos para comunicarnos. ¿Cómo la podemos cuidar con tips sencillos? ¿Qué sé yo? Que me diga mantenernos hidratados. ¿Cuáles son los tips para cuidar la voz más sencillos en el día a día que tampoco nos cueste tanto hacerlo, tanto esfuerzo hacerlo? Sí, tal cual. Que no cueste, que no lleve tiempo. Ujú. Bueno, la hidratación, fundamental. Hidratación, y cuando hablo de hidratación es agua. No hay nada que reemplace. El mate, Yo ¿no? puedo No estar... cuenta el No, mate, cuenta. No, lamentablemente no. Ahora estoy entre clase y clase con los mates al lado y con el vaso de agua. Entre mate y mate, un vaso de agua. Tomo un cafecito, vaso de agua, también con el té. El agua hidrata todo lo que es caja de resonancia, que va a hacer que la voz esté más plena, más proyectada, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto. Pero también llega a través de la hidratación del cuerpo al epitelio de los pliegues vocales, que van a vibrar más fácil. Ujú. Entonces, cuanto yo más hidratado esté, por eso el consejo es a lo largo del día. No me Bien. tomo 2 litros ya y la voz va a fluir, sino es esta hidratación de un vasito cada tanto a lo largo de todo el día, ¿no? Mantenernos hidratados con agua. Bien. Después lo otro es respirar, adecuar la velocidad a la que hablo de acuerdo al aire que tengo. Si siento que se está acabando el aire, es hora de respirar. Y si no, si siento que se me está acabando el aire, pero no encuentro la pausa, estoy hablando muy rápido. Bien. Entonces, desacelero, pauso, respiro, tener una postura también adecuada, la cabeza también en armonía o en equilibrio sobre columna, una columna más o menos derecha, pero cómoda, ¿no? A ver, Juanjo, ¿cómo se pone acá, Yo Juanjo? me voy a ¿Cómo mal acomodar. estás haciendo? A ver. Practicando. No, pero aparte estoy todo encorvado para hablar. Bien. Che, puede ser otra que leí por ahí también de No fumar. bueno, ni hablar. No hablar, Sí. no hablar por encima del ruido ambiente. Sí,
porque uno habla más fuerte, obvio, y el ruido, depende del ruido donde estoy, ¿no? Si es un ruido fijo, puedo llegar a manejarlo, que el ruido siempre sea del mismo nivel. Bien. El nivel Hay que bajar decibelios. las horas nocturnas. Doctora, hay que decirle, por ejemplo, al conductor, ¿no? Claro, el conductor, sobre Que el todo. conductor que habitualmente va a lugares donde la música está muy fuerte. Conozco. Habla a los gritos. Por eso no hablo ahí. Bien. Por eso hablo Tomar los gritos agua. acá. Por eso ahí no Prende el hablo. lunes y habla a los gritos. Por eso ahí no hablo. No hablo tanto Claro. para no... Para cuidar la voz. Para cuidar la voz, por supuesto. Sí, Por supuesto. eh, No, pero se da con grupos, por Ujú. ejemplo, si yo estoy hablando en un grupo y hay mucho ruido, voy a elevar la voz. Claro. Y el ruido siempre va a sumar y todos vamos a hablar cada vez más fuerte y terminamos todos gritando y no es efectivo, no es A sano. nosotros nunca nos pasa eso. No, grita, Yo no la no, verdad jamás. que en este Nosotros- programa nunca escuché qué pasa. no, nosotros cuando nos ponemos los auriculares es como que gritamos, no tiene sentido lo que Y la gritamos. Bueno, negra nos eso hace también. señas de producción, tipo, no se está entendiendo nada de nadie, pero bueno, no pasa muy seguido. Pero igual. están Claro. todos gritando. Mariela, querida, muchísimas Sí. gracias por tu tiempo. Muy claro todo lo que nos has contado y nos has brindado en el Día Mundial de la Voz. Un fuerte abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Chau, chicos. Adiós. Mariela Penso, fonoaudióloga, pasó por Santa Siesta en el Día Mundial de la Voz. Bueno, los cuidados elementales, a mí Todo el mal. principalmente hidratarse bien. Hidratarse. sí. bien, no elevar la voz sobre el ruido ambiente, sobre el sonido ambiente, eso es Ponelo en importante. práctica, por favor. Pero si Todos yo lo los estoy días. poniendo en práctica. ¿Cómo que no? No, ¿ves que estoy un poco más... Todavía estás con el- averiado el- por